Cordial saludo, mi nombre es Caterine Grajales, soy estudiante de Ingeniería Industrial y del curso de Física General. Voy a explicar la práctica 2 del componente práctico virtual de Física General. La práctica 2 trata sobre la segunda ley de Newton, es decir, que vamos a hablar sobre fuerza, masa y aceleración, ya que esta es la fórmula de la segunda ley de Newton. Lo primero que hemos de hacer es ingresar a un software en línea, es este simulador creado por la Universidad de Amrita. Previamente, después de haber leído la guía, entonces debo seleccionar un planeta. Acá nos dan Tierra, Urano, Júpiter y Luna. El correspondiente, según mi último dígito de la cédula, es Luna. De acuerdo a esto también, la masa 1 es 500 gramos. Lo que vamos a hacer para el primer ejercicio es igualar las masas. Es decir, M1 debe ser igual a M2. Por ende, M2 igual a 500 gramos también. Vamos a llenar un cuadro en el cual vamos a ir viendo la distancia en metros. Entonces, si nos dicen cuánto recorrió en 2 metros, son 200 centímetros. Aquí conversión de unidades, ya que no podemos combinarlas, por ejemplo, con centímetros y cuando debe ser en metros o viceversa. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el tiempo con estos datos que ya tenemos. Damos Start y observamos. Vamos tomando nota de los datos. Por ejemplo, acá ya los tengo, la tablita, y nos dio el tiempo 2,240. Empezamos en 0 para luego la gráfica, pero en una distancia de 2 metros es de 2,240 segundos. Acá nos dio. Damos reset para volver a empezar. Debemos volver a elegir Luna. La Luna tiene una gravedad de 1,6 metros sobre segundos al cuadrado, es decir, que es muy lenta. Entonces damos acá en 500 gramos, acá en 500 gramos y vamos con 250. Damos Start. Vemos que se demora y que el tiempo es mayor. Entonces nos dio 2,50. Acá tenemos. Acá ya llené la tabla con los datos de tiempo y la distancia para masas iguales. Vamos a hacer lo mismo con masas diferentes. Entonces damos Reset. Esa es la forma de manejar el simulador. Damos en Luna. 500 gramos siempre en la primera masa, porque es el dato que me corresponde. Y supongamos que acá le voy a aplicar 100 gramos. Para una distancia de 200 centímetros, tenemos que su tiempo es de 3,870. Entonces vamos a visualizar acá 3,870. Ya que masa 1 es diferente a masa 2, entonces masa 1 de 500 gramos y con una masa de 100 gramos obtenemos esos datos que vemos en pantalla. Ya lo que debemos de crear es la gráfica acá en Excel. Cuando nos salga la gráfica, por ejemplo, damos sobre este punto, clic derecho, damos formato de línea de tendencia, entonces debemos mirar que esté polinómica, que esté en grado 2, muy importante, que presente la ecuación en el gráfico y que presente el valor de R al cuadrado en el gráfico también, es decir, como lo tenemos acá, para esta ecuación que la vamos a necesitar para continuar con los ejercicios. Y para las masas diferentes vamos a hacer lo mismo, la misma tabla, claramente nos da con una ecuación diferente porque los resultados son diferentes. Nos hacen unas preguntas en la guía, qué ocurre si aumentamos la masa colgante, pero dejamos el valor de la masa del carro fija y una gravedad, digamos en este caso Luna. Entonces pudimos observar que cuando tenemos la gravedad de la Luna, una masa 1 de 500 gramos y una masa diferente, como les hice el ejemplo de 100 gramos, podemos ver que es muy lento. Pero esto es porque depende directamente de la gravedad, el tiempo. Cuando cambiamos, por ejemplo, acá, los planetas, damos Reset,
Dejémoslo, por ejemplo, en tierra, que sabemos que es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esa sí es más rápida. Entonces, digamos que para esta tenemos una de 250 gramos. Vamos a tener una acá de 150 gramos y que va a recorrer 350 centímetros. Damos Start y vemos que se va mucho más rápido y que el tiempo es menor. Entonces, cuando cambiamos de ambiente, eso podemos observar. Si, por ejemplo, lo hacemos con el planeta que tiene mayor gravedad, que es Júpiter, digamos que vamos a poner una masa de 350 gramos en masa 1. La masa colgante la vamos a hacer de 200 gramos y vamos a hacer que recorra los 500 centímetros. Damos Start y se va muchísimo más rápido y podemos ver que es en menos tiempo. O sea, es en cuestión de pocos segundos que la polea puede como arrastrar el carro más rápido. Entonces, acá las respuestas, la simulación también. Cuando Excel, como les decía acá, nos da esta fórmula, nosotros con esta fórmula debemos empezar a trabajar para llenar nuestros ejercicios. Acá es muy importante utilizar la fórmula del movimiento uniformemente acelerado, que es el MOA. La fórmula la tenemos acá, vamos a reemplazar datos, vamos a obtener la aceleración y lo mismo para... En el segundo cuadro ya sabemos que las masas son diferentes y obtenemos el gráfico. Acá cuando obtenemos la aceleración nos da de 0,8014 metros sobre segundos al cuadrado con la fórmula del MOA. Como conclusión de este simulador, me parece una experiencia bastante motivadora, muy didáctica, eh, muy bueno al momento de uno aplicar la segunda ley de Newton en uno de estos simuladores donde uno puede jugar con las masas y que tenemos una polea. Para ello también era necesario crear el diagrama de cuerpo libre. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro carro, el peso siempre va a ir hacia abajo, vamos a tener una fuerza, acá como lo vemos dibujado, para la masa 1 que es la del carro, va a tener la tensión que es la de la polea, y para la masa sub 2 siempre vamos a tener un peso hacia abajo también, la masa, y la tensión es hacia arriba. Como podemos ver acá, la tensión de esta viene hacia la derecha, pero de esta ya es hacia arriba que lo hace. De eso debemos hallar las dos ecuaciones. Como se ven acá, esta fue la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Eso ya aplicando pues lo del DCL. Y acá es en esta tabla, de acuerdo a unos valores que nos dan, completar la tabla, que cuando por ejemplo la masa sub 1 es de 0,2 kilogramos y la masa sub 2 es de 0,25 kilogramos, cuál es su posición, cuál es su tiempo, cuál es su aceleración, que es masa dividido segundos al, disculpen acá, sí, aceleración, y que cuánto nos da la masa sub 2 por la gravedad y la suma de ello también multiplicado la aceleración y estos son mis resultados. Y esto haciendo también con el tiempo al cuadrado para poder completar acá. Ya acá también van unas pequeñas conclusiones que, como les comentaba anteriormente, es muy gratificante trabajar en estos simuladores que nos prestan tanto servicio y podemos aprender más. Muchas gracias por la atención.